Buenos días, bendiciones. Hoy nuevamente con ustedes en este servicio dominical maravilloso. Le damos gracias a Dios porque nos da el privilegio de vivir y sobre todo vivir tomados de su mano, confiados en que Él siempre va a traer una respuesta a nuestro corazón y sobre todas las cosas en bendición con los que amamos a nuestro alrededor. Hoy bendigo a Dios particularmente por haberme dado el lugar y el privilegio de ser pastor de la iglesia Hogares en su presencia. Gracias a Dios por permitirme vivir estos 6 años maravillosos en este espacio de tiempo. Pero también quiero darle gracias a Dios porque esta semana pasó algo muy maravilloso. Y es que nos pudimos reunir un grupo de personas que en algún tiempo fuimos jóvenes, que trabajamos muy fuerte, hicimos cosas muy lindas, muy hermosas y que hoy están dando su fruto. Son los jóvenes de la iglesia cuadrangular del barrio Cincuentenario en Barrancabermeja. Hemos tenido la oportunidad de 2 semanas contiguas estar estudiando la palabra y ese estudio ha hecho que yo piense en predicar hoy lo que voy a enseñarles. Les bendigo a ustedes, a cada uno por sus aportes, a ellos que quizás me vayan a ver en este domingo. Y voy a hablar sobre el tema, la misericordia o la gracia. ¿Qué escogería usted? Bueno, es muy probable que nosotros tengamos en cuenta de que son dos términos supremamente vitales en la vida cristiana. Son temas a los cuales nosotros nos tenemos que acercar y que conocer cada vez mejor, porque sus significados comúnmente se malinterpretan, realmente se malinterpretan. Hoy vamos a aclarar esa duda, pero sobre todo vamos a entender de una manera sencilla lo que es la misericordia y lo que es la gracia. Bien, yo creo que es bueno ir a la palabra. La palabra nos ayuda a determinar las diferencias y a determinar la bendición que cada una de ellas trae a nuestras vidas. En Habacuc, capítulo 3 y versículo 2 dice: el profeta le pide al Señor que en tu ira ten presente tu misericordia. Mire, hay un juicio de Dios siempre. Cuando nosotros hemos pecado, cuando nosotros hemos faltado, cuando su pueblo faltó, cuando uno de nosotros que hemos confiado nuestra vida a Él, hemos defraudado la confianza, pues hay un juicio, ¿no es cierto? Y aquí se le está pidiendo, o Habacuc le pide a Dios: Señor, ten presente tu misericordia. Le pidió a Dios que se diera y no derramara toda la ira que merecían. El rey David buscó también esa misericordia. Si usted lee el Salmo 51, que es uno de los salmos más hermosos de la Biblia, en el versículo 1 y en el versículo 2, cuando él confiesa su pecado, dice así: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sabe? A pesar del fracaso rotundo que había tenido por su pecado, David le pidió a Dios que se diera y que no trajera sobre él todas las consecuencias de su pecado. Entonces, la misericordia tiene que ver con algo que nosotros merecemos por nuestra actitud, merecemos por lo que somos, pero que Dios se apiada. Dios, digamos que en su corazón toma nuestro momento difícil y por amor detiene su juicio. Por amor no nos paga conforme a lo que nosotros merecíamos. Pero miremos la gracia. Digamos que estamos apenas haciendo una generalidad. Miremos la gracia. Dios extiende el favor hacia nosotros que no merecemos. Hemos oído muchas veces que se nos dice, o que yo mismo he dicho, la gracia es un regalo inmerecido. Mire lo que dice en Efesios 2:5 y en Efesios 2:8. Ahí afirma: por gracia ustedes han sido salvos o salvados. La salvación de Dios viene de su gracia, viene de su favor. Por gracia nosotros hemos sido salvados. Algunos hemos descrito justamente la gracia como un favor inmerecido, como algo que no nos hemos ganado.
Mire, en la teología normalmente se distinguen dos tipos de gracia. La gracia común se define como esa gracia que Dios da a toda la humanidad independientemente de su respuesta a Él. Veámoslo de este modo. Cristo murió por los pecadores, o sea, murió por todos. Pero todos aceptamos el regalo que Él nos dio, nos ofreció en la cruz del Calvario. Independientemente de la respuesta del hombre, el regalo de la salvación está ahí para que quiera tomarlo. Inclusive esto puede incluir, digamos, toda la creación. ¿Sí? Dice la palabra que Él creó el sol y este sale sobre buenos y malos. ¿Sí? Él creó las plantas, el fruto, Él creó la belleza de los cielos. Él creó todo y lo creó para todos. Todos podemos disfrutarlo independientemente que le creamos o no, que lo aceptemos o no. Los alimentos esenciales, todo lo bueno que nos sucede a las personas, eso hace parte de la gracia de Dios, independiente de lo que nosotros decidamos. La gracia salvadora, ¿sí? Entonces hay una gracia común, pero hay una gracia salvadora. Es la gracia que Dios proporciona a todos nosotros, pero es una gracia salvadora, es una gracia de salvación. Y esa está descrita allí en Efesios capítulo 2, en el versículo 8 y en el versículo 9. Mire, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Pero aquí se agrega un ingrediente fundamental a la gracia, a esa gracia salvadora, y es la fe. Porque esto no procede de ustedes, esa fe no procede de nosotros, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque entonces serían salvos solamente los que hicieran obras. Yo conozco personas que en tiempos difíciles como el que acabamos de pasar, ellos decidieron dar mercados, decidieron hacer cosas por la gente desprovista, desprotegida, que estaba aguantando hambre. Pero se abona que es una buena acción el tener un corazón así, pero eso no quiere decir que sean salvos. No, la salvación viene por fe y no por esas obras. La fe tiene que ver con algo que yo no he visto, pero que tengo que creer y que puedo experimentar en mi corazón. La misericordia, digamos que la misericordia como la gracia se encuentran ¿en quién? En Jesucristo. No hay forma de que la misericordia y la gracia tomen la validez y cobren el valor que merecen si no es a través de Jesucristo, a través de su sacrificio en cruz. Mire, Él ha provisto una vía de escape, una misericordia perfecta cuando nosotros entendemos las consecuencias del pecado. Ahorita voy a ahondar un poquitico en esto, pero tenga muy presente esto que acabo de decir. La gracia y la misericordia nos ayudan a entender mejor cuánto amor hay en Dios que nos evita consecuencias del pecado. No todas, pero nos evita esas consecuencias. Y también depende de mí. Dios extiende su gracia al proporcionar salvación, al regalarnos la salvación y al proclamar la salvación a través de ¿quién? De Jesucristo. ¿Sabe? Él nos da cada una de sus enseñanzas en las Escrituras y a través del Espíritu Santo nos ayuda a entender la maravillosa gloria de Dios. Yo creería que si nosotros leemos, por ejemplo, Hebreos, que es como un resumen del Antiguo Testamento, aquí combina las dos palabras, los dos conceptos en una declaración poderosa. Allí en Hebreos capítulo 4 y versículo 16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Entonces, si ve que gracia y misericordia no son lo mismo, y ahí vamos definiendo. Dice, acérquese confiadamente al trono de la gracia, al regalo inmerecido que ahora hace parte de su tesoro. Dice, para recibir misericordia. Y la misericordia tiene que ver con que nos ayuda a evitar las consecuencias del pecado y a hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más la necesitemos.
Nuestra única respuesta legítima es aceptar tanto la misericordia de Dios para evitar el castigo como la gracia y aceptar la vida eterna que se ofrece a través de Jesucristo. Vuelvo al caso de David. Cuando David está orando y está clamando a Dios allí en el Salmo 51, él no le dice: Señor, aparta de mí el castigo. No, Señor, obra en misericordia y que ese castigo no sea necesariamente lo que merezco, sino evita que sufra tanto. Por ejemplo, yo creo que él estaba pidiendo: Señor, no permitas que mi enemigo se burle tanto como podría por la falla que he cometido. Señor, evita que tu nombre sea manchado, evita que tu nombre sea por debajeado por culpa mía. Eso tiene que ver con misericordia. A través de esta salvación, nosotros recibimos la misericordia del pecado perdonado. Esto es una bendición grandísima. La misericordia de alguna manera hace que nosotros podamos evitar el rigor del castigo por el pecado consumado. La gracia de la vida en Cristo nos permite a nosotros recibir la salvación que por ese mismo pecado nosotros no obtendríamos, no seríamos merecedores. ¿Sabe? Incluida la eternidad. Mi hermano, porque es que, y lo vamos a ver ahorita, la misericordia es temporal, la gracia es eterna. Ahí hay una diferencia grande. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Eso es una maravilla, eso tiene que ver con gracia. Eso está ahí en Juan capítulo 10 y versículo 10. Vamos a ver ejemplos claros de lo uno y de lo otro para que podamos entender. Miremos, en Marcos 7:27 encontramos una de esas cosas en la Biblia que no son tan fáciles de entender. Hay una mujer, que es la mujer sirofenicia, con una hija que está endemoniada, y ella se acerca a Jesús para que Él la ayude. Y Jesús le contesta algo fuerte esta declaración, pero dice: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Uno diría: uy, Jesús contestando de esta manera. Pero mire, el creador de esta mujer la llama perrilla. Un hombre sin pecado, conocido por su compasión hacia los necesitados como es Jesús, refiriéndose a esta mujer en necesidad de una manera que parece absolutamente despectiva. Uno podría pensar en una primera instancia de esa manera. Pero mire, es importante tomar en cuenta que en aquella época los perros, por ejemplo, no eran mascotas. No, está absolutamente documentado que en los tiempos de Jesús los judíos llamaban perros a los gentiles. Y eso hay que tenerlo acá claro. Porque Dios, digamos que a todos nos ha dado la misma posibilidad de ser salvos. A todos nos ha dado la misma posibilidad de obtener misericordia de parte de Dios. Pero la gracia de la salvación no a todos se les es concedida. Es para todos, pero no a todos se les es concedida. Mire, uno puede pensar que Dios tiene favoritos, ¿sí? Y favorito tiene que ver con favor, ¿no? Con favor. Pero ¿a quién se le recompensa a raíz del favor? A quien lo hace. No se recompensa a quien no hace nada. Entonces, desde esa óptica podríamos decir que Dios sí tiene favoritos. O Dios sí tiene favor o hace favor a algunos, pero es a los que hacen. Entonces, mire, en un momento dado, Pedro se encontraba orando en una azotea y tuvo una visión donde una voz le dijo que comiera alimentos que hasta el momento por la ley estaban prohibidos. Luego de Pedro rehusarse, él volvió a escuchar la voz que le dijo: mire, aquello que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. ¿Sí? Allí en Hechos capítulo 10 y versículo 15. Y mire, justamente después de esta visión, a través de las circunstancias que solamente Dios puede hacer, Cornelio, ¿ustedes se acuerdan de él? Donde se hizo la primera reunión allí en una casa, un gentil que era justo, temeroso de Dios, acepta al Señor. Y entonces Pedro entiende que la visión tenía que ver
justamente ¿con qué? Con que Él vino a salvar no solamente a los judíos, sino a todo el que le teme y a todo el que hace lo justo. Por eso allí en Marcos capítulo 7, hablando de la sirofenicia nuevamente, le demuestra a Jesús que ella tenía una fe que él, que él entendería como algo supremamente necesario para lo que él iba a hacer de ahí en adelante. Mire, la misericordia de Dios y el regalo de Dios iban a quedar en manos de esta mujer. Una fe que es mucho mayor que lo usual. Mire, ahí en Mateo 15, en el versículo 22 y 23, dice: Él no le respondió palabra, y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: Señor, atiéndela, ha venido gritando tras nosotros. Cuando Jesús decide contestarle, allá en el versículo 24, su respuesta es absolutamente sorprendente. Dice: no he enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire, debido a que esta mujer era sirofenicia, no israelita, lo que él estaba diciendo en esencia es: mi trabajo en este tiempo no te incluye. Porque él había venido ¿a quién? ¿Sí ve? Ahora su fe fue tan grande que ella siguió rogándole a Jesús que la socorriera. Y ahí en Marcos capítulo 7 y versículo 28, que son textos paralelos, después de que Jesús la ignoró y luego de ser llamada perrilla por Jesús mismo, demuestra la fe que ella tenía en él. Mire, no lo que Jesús veía en ella, aunque veía una fe absolutamente grande, sino era lo que ella creía de Jesús. Ella sabía que Jesús podía ser la respuesta. Ella sabía que Jesús podía hacer algo extraordinario. Ella sabía que Jesús era el que podía libertar a su hija. Entonces aquí hay algo muy importante. Más allá de lo que Dios piense de ti, ¿tú qué piensas de Dios? Y dice: es cierto, Señor, le contesta ella, pero aún los perrillos, o sea, los gentiles, a los que tú no consideras en este momento de tu trabajo, debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Impresionante, ¿no? Los hijos están, decía Orlando, uno de mis amigos, decía: los hijos están comiendo a la mesa y los perrillos están esperando a ver qué cae de la mesa. Y en este sentido Dios les iba a dar una lección tremenda a las dos partes. Si usted recuerda que todo esto pasó después de que el Señor había reprendido a los fariseos, si usted mira ahí un poquitico antes en Marcos 7, el versículo 6 al 8, ya les había dicho a los fariseos: hipócritas. Los fariseos eran judíos que conocían la ley y que se suponía vivían la ley. Ya Dios les había dicho, Jesús les había dicho: hipócritas. Como a muchos de nosotros en algún momento seguramente Dios ha gritado a nuestros corazones y a nuestros oídos, porque creyendo o haciéndole ver a los demás un halo de piedad, tenemos por allá como sepulcros blanqueados, pecados escondidos y enterrados que solamente mostramos en la intimidad, pero que públicamente nadie conoce. En comparación, la respuesta de Jesús a esta mujer fue impresionante. Cuando Jesús ve la fe de esta mujer, cuando Jesús ve realmente lo que esa mujer tiene en su corazón, lo que piensa de él, le dice: por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Mi hermano, el por qué el Señor actuó de esta manera ahora se vuelve evidente. ¿Sabe qué dice Isaías capítulo 66 del versículo 1 al 2? Dice: así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Mi hermano, la misericordia de Dios se extiende ante una persona que es humilde, ante una persona que
arruga su corazón, sabiendo de antemano que de Dios encontrará una respuesta. Jesús fue fiel a su palabra. Él ha dado a conocer su corazón en otros pasajes. Y aquí estaba mostrando cómo era su corazón. En Proverbios 3:34 dice: ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Mi hermano, cuando usted se coloca en la condición de humildad, de humillación delante de Dios y reconoce realmente quién es Él, va a haber una respuesta para usted. Él va a moverse en misericordia. Él va a detener el castigo. Y más allá de eso, Él va a regalarle la posibilidad no solamente de ser perdonado, no solamente de ser sanado, no solamente de ser libre, sino que también le va a regalar la posibilidad de vivir eternamente con Él, o sea, la salvación. En Santiago capítulo 4 y versículo 6 dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios quiere de lejos al soberbio, pero a ese que se humilla le da el regalo no merecido, pero que por su actitud mueve a Dios en misericordia y le regala. La razón por la que el Señor fue movido a compasión es obvia. ¿Sabe? Es maravilloso eso. Probablemente nos cuesta entender por qué la llamó perrilla, pero ahora no nos cuesta entender por qué hizo el milagro. Y aquí le estaba dando una lección absoluta a los fariseos. Les estaba diciendo: más allá de lo que ustedes creen en su corazón, de lo que ustedes dicen de los gentiles, de que son perrillos, ahora ellos suben al mismo estado de hijos cuando han reconocido humildemente que en Jesús está la respuesta. Mi hermano, wow. ¿Por qué a veces nosotros tan orgullosos? ¿Por qué nosotros a veces tan altivos? ¿Por qué nosotros a veces nos colocamos en esa condición de santos cuando realmente necesitamos de la humildad para poder reconocer que en Dios están nuestras respuestas, que todos podemos estar en una condición de hijos y que todos podemos acudir a la misericordia de Dios y al favor y al regalo que Dios nos puede dar? En Filipenses capítulo 2 y versículo 3 podemos entender un poco más esto. Mire lo que dice: cuidaos de los perros, cuidados de los malos obreros, cuidados de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Los fariseos, en vez de ser agradecidos con Jesús, en vez de estar humillados porque el Dios del universo los miraba con favor, estaban orgullosos de ser los elegidos de Dios. ¿Elegidos? Yo me pregunto si Jesús utilizó este término para demostrarle a ellos lo que Él había dicho anteriormente ahí en Marcos 7, 6, 8, cuando los llamó hipócritas y les dijo: de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de Él. Y aquí voy a hacer un paréntesis. La misericordia es para el que se humilla. El regalo de Dios es para el que se humilla. Pero el que no logra entender que esto se trata de servicio, de humillación, no va a obtener ninguna de las dos. Ni cesación del castigo, ni regalo eterno. Ninguna de las dos cosas. En 1 Corintios capítulo 1 y versículo 27 nos enseña que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Yo creo que lo que Cristo está haciendo es demostrarle a los judíos lo que el futuro les iba a manifestar. Que Dios no hace acepción de personas. Que los gentiles iban a comer en la misma mesa de los judíos, perdón. Jesús está demostrándole a los judíos cómo se comporta un corazón humilde y contrito, usando precisamente lo que ellos mismos
despreciaban, les llamaban perros a los gentiles. Yo creo que al mismo tiempo Él está demostrando que la salvación vendría también a los gentiles, tanto que levantó entre sus discípulos a uno que le iba a predicar a los gentiles y que les iba a decir que para ellos también era la vida eterna, que para ellos también era el regalo de Dios, que para ellos también era la misericordia, porque el castigo iba a cesar si ellos se humillaban. Mi hermano, no pretenda hacerse más santo, no pretenda aparentar, no pretenda ser como un fariseo, aunque usted predique contra ello. No pretenda hacerlo, porque no olvide que al final Dios nos dará la oportunidad a todos, absolutamente a todos. Esta perrilla que estaba lejos sería que acercada, sería adoptada como hijo, como hija, porque Jesús logró lo inconcebible. Los perros que comían de las migajas ahora empiezan a ser coherederos juntamente con los judíos. Oh, impresionante, mi hermano. Qué lección de vida para los que a veces de manera orgullosa se sienten más santos que los otros. El único que pesa los corazones es ¿quién? Dios. Al final cada uno sabrá hacia qué lugar se dirige, al cielo de bendición obtenido justamente por misericordia y como regalo de gracia de parte de Dios. Pero hay muchos más ejemplos y con esto quiero ir redondeando el mensaje. Pedro, por ejemplo, resume esa impresión de 3 años y medio de lo que pasó con Jesús en Hechos capítulo 10 y versículo 38, cuando dice: Jesús anduvo haciendo el bien, era misericordioso, era benevolente. O sea, la misericordia de Dios se extendió todo el tiempo, todo el tiempo. Él llamó a unos con misericordia para evitarles el dolor y el castigo que merecían. ¿Usted se acuerda de la mujer adúltera? Allí en los evangelios. Mire, Jesús está de pie al lado de ella, sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, era culpable. La ley estipulaba que había que apedrearla. Los hombres que la encontraron, ¿qué merecían? Por eso cuando Jesús les dice a esos santurrones, a esos fariseos, allí en Juan capítulo 8 y versículo 7, aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ninguno puede hacerlo. ¿Sabe? Aquí Dios coloca por encima de la ley, porque la ley decía apedréela, por encima de la ley coloca la gracia. O sea que la gracia está por arriba de la ley. ¿Sí ve? Ellos tenían todo el derecho de enterrar a esa mujer bajo el peso de las rocas en sus manos. Y ellos estaban listos. Pero un Jesús que interviene mostrando su misericordia, porque detiene el castigo, pero mostrando también su gracia, porque Jesús le dice: ve y no peques más. ¡Wow! O sea, detiene el castigo, misericordia, pero extiende su gracia dándole la salvación. Eso es absolutamente maravilloso. Y es lo que Dios quiere hacer contigo. Él quiere tener misericordia. Él quiere detener el juicio que está estipulado para ti porque tú has pecado, porque tú has fallado, porque yo lo he hecho. Él quiere extender su misericordia, pero también quiere darnos por gracia la salvación que tiene que ver con lo eterno. Cuando Jesús contaba historias, cuando hablaba en parábola, su tema favorito era la gracia. Él usaba un estilo de bondad en su trato, por ejemplo, con los niños. Él hablaba, por ejemplo, del hijo pródigo con benevolencia. Aún desde la cruz, Jesús se niega a ponerse bravo con los que lo están crucificando, porque dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba extendiendo ¿qué? Su misericordia, porque Dios mismo, Dios el Padre, podría abrir la tierra y que todos fueran al fondo
de la tierra, se los tragara la tierra. Pero Jesús mismo extiende su misericordia y detiene el castigo que ellos merecían. En Proverbios capítulo 3 y versículo 1 al 4 se hallan cosas maravillosas, porque primero se halla el favor delante de Dios y luego el de ¿quién? El de los hombres. Si tienes una conducta adecuada delante de Dios, pues tú tendrás gracia delante de Él. Él ofrecerá el regalo de la salvación. Cuando se me viene a la memoria cuando a María se le aparece el ángel y le dice: ¿has hallado gracia? O sea, ven, te tengo un regalo, le dice el ángel, te tengo un regalo. El regalo era que ella iba a ser quien iba a tener en su vientre a Jesús, al Salvador. Cuando yo me acuerdo de esto, yo creo que yo también, ¿cómo sería sentirse que Dios mismo viniera a través de un ángel y le dijera a usted: has hallado gracia delante de mí, este es el regalo que tengo para ti? Aunque ya el regalo de la salvación para mí tiene que ser suficiente. Mi hermano, eso es tan hermoso. ¿Cuántos de nosotros sabemos que la gracia de Dios ha tocado nuestros corazones? ¿Cuántos de nosotros a veces nos preguntamos con personas que tenemos a nuestro alrededor: venga, ¿cómo usted hizo para lograr lo que yo por años no he podido lograr? Y tiene que ver con el regalo y el favor de Dios. Porque esto no se trata de experiencia, esto se trata de humildad, de humillación, de entender lo que entendió María, porque María halló gracia y nosotros también podríamos hallarla. Y aquí dice que a la gracia Él le ata la misericordia y ata la verdad a su cuello. Mi hermano, usted y yo hallaremos gracia delante de Dios y delante de los hombres. Entre más gracia obtengamos de parte de Dios, mayor gracia obtendremos delante de los hombres. Probablemente también, entre más gracia tengamos, muchos querrán crucificarnos. Mire, ahora que hemos hecho un estudio sobre los 12 apóstoles, nos hemos dado cuenta de que la mayoría de ellos murieron como mártires, crucificados boca abajo, crucificados en cruz, ajados con cuchillos, colgados. O sea, porque también la gracia que Dios nos da, pues desafortunadamente también nos trae personas que no van a estar muy de acuerdo con eso. Mire, los discípulos de Jesús no dijeron: vimos al unigénito Hijo de Dios lleno de gracia y de verdad. Ellos sabían que en Él, en Jesús, estaba el regalo que ellos no merecían, pero que lo iban a obtener. Jesús tenía gracia, Jesús tenía carisma. Jesús le dijo a Mateo, al cobrador de impuestos: sígueme. ¿Cuál sería la autoridad y la gracia de Jesús? Que ese hombre se paró de ese banco y le siguió de una vez. Mi hermano, eso es tremendo. Y gracia no es lo mismo que ser carismático. No. La gracia es el favor de Dios. A veces el carisma es usado para engañar a la gente, y eso no es gracia de Dios. Eso puede llegar a ser hasta un engaño. Hay que tener cuidado con eso. Mire, José halló gracia delante de quienes lo persiguieron, delante de todos los que estuvieron al lado de él. Recuerde usted eso. Mire, él era tan agraciado que la mujer de Potifar quiso acostarse con él. Pero pues obviamente él después fue llevado preso. Pero inclusive, ¿cómo sería el favor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios con José, que inclusive no fue llevado preso al calabozo donde llevaban a todos los traidores? Él fue llevado al calabozo donde llevaban los presos del rey, o sea, una cárcel especial, y allí halló gracia, porque él siempre halló gracia. Él siempre fue un regalo inmerecido para los lugares donde él estuvo. ¿No es cierto que sí? Fue un regalo inmerecido para Potifar, y Potifar se hizo rico. Fue un regalo inmerecido para Faraón, y Faraón se hizo rico. Recuerde usted eso. Dios pudo haber escogido, por ejemplo, en vez de Abraham, un joven apuesto. En vez de su esposa Sara, que era una anciana, una linda mujer. Pero no. Abraham y su esposa hallaron gracia delante de Dios y los escogió a ellos.
Moisés también halló gracia delante de Dios, un hombre tartamudo, un hombre con un montón de cosas, pero halló gracia inclusive desde su nacimiento, y Dios lo preservó y lo guardó para llevar al pueblo de Israel al lugar donde fluía leche y miel. David halló gracia delante de Dios. Pudo haber escogido a otro, pero escogió a este chiquitín, a este que era bien parecido, para que hiciera cosas maravillosas, matara al oso y al león, para que matara a Goliat, para que gobernara toda una nación. Mi hermano, así es Dios. Así es Dios. El favor de Dios se puede obtener, y el que quiere obtenerlo se humilla. La misericordia, escuche bien, nos libra y es para todos. La gracia, o sea, el favor de Dios, es para los que se humillan. Si ve, la misericordia tiene un término. Dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Quiere decir que la misericordia dura 24 horas. Tiene caducidad. Pero la gracia de Dios es vida eterna. Y yo podría decirle nuevamente la pregunta del comienzo: ¿qué escoge usted? ¿Gracia o misericordia? Y ahora yo diría que las dos. La misericordia la necesitamos para que el castigo por mi pecado sea detenido. La gracia la necesito, ¿por qué? Porque necesito tener ese favor de Dios, ese regalo de Dios para la eternidad. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y termino con esto, mi hermano. Quiero volver al tema del hijo pródigo, y esto lo aprendí de Orlando esta semana y me pareció maravillosa. La historia del hijo pródigo es tan hermosa. El hijo pródigo, él decide perder todo privilegio de hijo. Le dice al padre: dame mi parte, yo me voy porque no quiero estar más acá. O sea, renunció a su estatus de hijo. Fue y se gastó toda la fortuna. Hizo lo que tenía que hacer con el dinero, pero se vio en una encrucijada. Y no tenía solamente sino una posibilidad, y era volver donde su padre. Y dice la palabra que cuando él volvió, la misericordia de su padre lo abrazó y dijo: al que estaba muerto ahora ha vuelto a nacer. O sea, le dio nuevamente el estatus de hijo. Le puso un anillo que quería decir que era de esa casa. Le puso túnica nueva. Hizo fiesta porque su hijo había regresado. Aquel que había renunciado a ser hijo, ahora vuelve a ser hijo. Pero ¿sabe? El hijo mayor se molestó porque no entendía cómo después del pecado era recibido nuevamente. Lo que no entendía el hijo mayor era que su herencia ahora era mucho más que antes. ¿Sabe que cuando él va y se queja con el padre le dice: hijo mío, ¿por qué estás mal? Si todo esto ahora es tuyo. Todo es tuyo. Y quiero que aquí entienda algo. A veces nosotros pecamos y decimos: pero la gracia de Dios es grande y la misericordia de Dios es nueva cada día. Pero no sabemos que cada vez que pecamos, perdemos algo. Este hombre, el hijo pródigo, volvió a casa, se sentó junto con su padre, se sentó junto con su hermano, pero ya no tenía herencia. No, ya la había gastado. Y ahora todo lo que había ahí era ¿de quién? De su hijo mayor. Pero a veces estamos en las dos posiciones. A veces creemos que como hijos pródigos Dios nos recibe, Dios nos sienta en su mesa, Dios nos hace misericordia, pero que no hemos perdido nada, y por eso volvemos y pecamos, y volvemos y pecamos, y volvemos y pecamos. No, pues el hijo pródigo a la N potencia. Mi hermano, recuerde que cuando usted peca, pierde privilegios. Quizás la misericordia de Dios se mueva en favor suyo para que no reciba castigo, pero perdió parte de la herencia. Dios no tiene favoritos, pero no es lo mismo que un hombre derroche la herencia que Dios le ha dado a un hombre que se mantenga en casa, que se mantenga fiel a su padre. No es lo mismo. Así que si usted pecó, sí, crea que es perdonado, crea que la misericordia de Dios lo alcanza, crea que Dios lo recibe nuevamente en su casa, pero usted ha perdido parte de la herencia. Así que dice en segundo libro de Crónicas capítulo 6 y versículo 9: la misericordia es para buenos
y malos, pero la gracia es para sus hijos. En Lamentaciones 3:22 dice, la misericordia no es acumulativa. La gracia de Dios sí es acumulativa. Léalo, no lo alcanzamos a leer ahora. Si lo puedo colocar aquí abajo, lo colocaré para que usted lo lea. Mi hermano, misericordia tiene que ver con poner la miseria de alguien en mi corazón y moverme en favor de esa persona. Lo repito, misericordia es una palabra compuesta, ¿sí? Miseria y cardio, que es corazón. Poner la miseria de alguien en mi corazón y moverme en favor de esa persona. Voy a ponerle un ejemplo y ya estoy cerrando mi mensaje. Un niño golpea la puerta. Este ejemplo se lo escuché a Felipe Molina. Y él decía, un niño golpea la puerta de nuestra casa pidiendo comida. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros nos movemos en misericordia. O sea, vemos la miseria de ese niño y en nuestro corazón es tocado. Nos movemos en favor de esa miseria y suplimos la necesidad. Y le damos de comer. Pero al otro día, el niño le vuelve a dar hambre. ¿Qué hace el niño? Vuelve y golpea la puerta. Y nosotros volvemos a darle. Eso es misericordia. Y así es como los hombres vivimos con hambre espiritual. Siempre tenemos hambre y sed de justicia. ¿No es cierto? Estamos incompletos por el pecado. Vamos a Dios, Dios nos perdona, pero siempre vamos a necesitar nuevamente ir a donde Él para que se mueva en misericordia, ¿no es cierto? Pero mire la diferencia entre misericordia y gracia. Este niño toca la puerta muchas veces durante la semana, pero una de esas veces, en vez de darle, tú le dices, entra a la casa. Y le vas a decir, ahora de aquí en adelante vivirás con nosotros, serás parte de la familia. Y eso es gracia. Porque ahora ese niño no va a tener que golpear a la puerta para pedirte, porque ya está dentro de la casa, porque ya puede disfrutar de las bendiciones que están dentro de la casa. Deja su condición de miseria, porque ya no va a volver a golpear. Ahora va a tomar de la nevera lo que necesite cuando tenga hambre. Ahora va a encontrar servido en la mesa su desayuno, su almuerzo y su comida. La gracia es ser parte de la casa. Mi hermano, ¿usted prefiere la misericordia y tener todos los días que golpear, o prefieres la gracia y ser parte de la casa? El hijo pródigo necesitó volver a su casa. Y cuando tú vuelves a casa de tu padre, Dios abre sus brazos y te recibe y te dice, ahora mi gracia, mi regalo, ese que no mereces pero que yo te voy a entregar, es tuyo. Mi hermano, usted puede disfrutar la bendición de ser hijo. Y eso puede tener que ver con el ser favorito. El favor tiene que ver con la recompensa de algo que tú hayas hecho. Pero el favor tiene que ver contigo. La recompensa tiene que ver contigo. Pero la gracia, el regalo, tiene que ver con quien lo da. La recompensa habla de ti. El regalo habla de Dios. ¡Qué bendición!, ¿no? Mi hermano, ¿usted quiere recompensa? La misericordia de Dios está a la mano para todos. Y eso habla de nosotros. Pero el regalo habla de Dios. Y Dios te regala la salvación. Dios te da por gracia el más grande de los regalos. Algo que tú no mereces, pero que Él te lo entrega en tus manos. Y depende estrictamente de ¿quién? De ti. Entonces, mi hermano, vuelvo y termino con esto. La misericordia tiene que ver con la miseria que conmueve el corazón. Y Dios tiene misericordia de ti, porque Dios se conmueve cuando hay alguien que se humilla y le dice, Señor, perdóname. Y el Señor detiene el castigo. No quiere decir que no haya consecuencias del pecado, pero también tú puedes optar por decirle a Dios, Señor, quiero recibir el regalo que no merezco. Quiero entrar a tu casa y disfrutar de lo que tú tienes en esa casa. No quiero volver a golpear. Quiero vivir
en bendición por el regalo que tú me has dado. Además, porque como aquella mujer sirofenicia que fue tratada como perrillo, yo quiero obtener tu favor y empezar a vivir de tu lado en tu casa. Esa mujer halló el favor de Dios, pero aceptó el regalo de Dios, la salvación. Yo le doy gracias a Dios por lo que hasta aquí hemos hablado, Señor. Gracias te doy en este momento. Bendigo, Señor, tu amor. Te bendigo, Señor, por tu misericordia, Señor, genuina cada día. Y te doy gracias por el favor y el regalo que tú me has dado de la salvación. Señor, hazme entender que soy igual, Señor, y que tú nos pondrás en el mismo lugar a todos los que te aceptemos, que ninguno será más que otro, Señor, cuando estemos, Señor, delante de ti. Señor, que la recompensa tiene que ver conmigo, pero que la gracia tiene que ver contigo, y tú eres un Dios maravilloso, poderoso, grandioso. Que la gracia de Dios sea hoy mi regalo, que la misericordia de Dios sea eso que cada día necesito para que, Señor, a través del perdón detengas, Señor, el castigo que seguramente merezco, pero que tú, Señor, detienes por amor, Señor, de tu nombre, porque tú, Señor, guardas tu creación. Gracias, Señor, porque has detenido las piedras de quienes han querido juzgarme, Señor, y que tu gracia, Señor, me ha salvado, Señor, de ellos, pero también, Padre, de la eternidad sin ti, Señor, en aquel lugar de tormento, que ahora disfrutaré del cielo de eternidad. Gracias te doy, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mi hermano, bendiciones, un abrazo grande. Ahora seguimos con la parte maravillosa de los niños. Un abrazo. Hola niños, ¿cómo están? Es un placer, es un privilegio, un honor estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo de la palabra de Dios. El día de hoy es un gusto para mí saludarlos y decirles que Papito Dios nos tiene preparado un tema muy bonito para compartir. El día de hoy vamos a hablar acerca de la obediencia. ¿Ustedes saben qué es la obediencia? Pues la obediencia, en pocas palabras, le vamos a decir muy ligero, es hacer caso, hacer lo que nos digan y lo que nos manden, siempre y cuando sea bueno. Entonces, niños, vamos a estar preparados para escuchar una pequeña historia de la Biblia que nos narra acerca de la obediencia, algo muy importante para tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, todos preparados, vamos a escuchar de la palabra de Dios. ¿Listos, niños? ¿Preparados? Bueno, hoy en la Biblia vamos a sacar un relato muy bonito, una historia maravillosa acerca de Jonás. ¿Ustedes saben quién es Jonás? Pues bueno, les voy a contar. Jonás es un profeta de la Biblia, un profeta de Dios, el cual tuvo una misión ultra secreta y muy importante. Papito Dios le pidió el favor a Jonás que se acercara a la ciudad de Nínive y le hablara al pueblo porque estaba haciendo muy malo, porque estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Entonces Jonás, como era muy obediente, dijo: claro, sí señor, ¿a dónde es que debo ir? Y el Señor le dijo: Jonás, te dije que debes ir a Nínive. Jonás, sorprendido, dijo: ¿Nínive? Pero si Nínive es una ciudad terrible, en Nínive hay mucho pecado y muchas personas malas, yo no quiero ir. Sin embargo, Jonás se escondió de Dios y dijo: a Nínive yo no voy a ir. Entonces Jonás, desobedientemente y creyendo que Dios lo sabía, se fue para otra ciudad diferente a Nínive. Resulta que cuando él se subió a la embarcación, el feliz dijo: no, Dios no se va a dar cuenta que yo me voy a ir para otra parte. Entonces él se subió, y cuando se subió a la embarcación, entonces resulta que empezó a caer una gran tormenta,
y esa tormenta desató un caos terrible y las personas empezaron a desesperar. Entonces Jonás entendió que la presencia de Dios él no podía huir. Entonces les dijo: lo siento mucho, pero lo único que ustedes pueden hacer si quieren salvar sus vidas es arrojarme al mar, porque yo no le hice caso a Dios y Dios está muy triste. Entonces las personas dijeron: no, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces en últimas dijeron: pues si es así, pues no hay de otra, y lo lanzaron al mar. Cuando lo lanzan al mar, Dios envía un gran pez para que se coma a Jonás. Se comió a Jonás, pero no se preocupen, Jonás no murió. Jonás duró 3 días y 3 noches dentro de la pancita de aquel gran pez. Y allí él entendió que no podía huir de la presencia de Dios y debía ser obediente. Así que Dios al tercer día lo arrojó donde debía estar, lo sacó de la boca del pez y Jonás fue e hizo lo que Dios le había mandado hacer. ¿Difícil? No, porque la gente entendió y Jonás pudo hacer lo que le correspondía. Entonces, niños, es más que indispensable tener en cuenta que no solamente tenemos que ser juiciosos en la casa, sino que tenemos que ser obedientes, porque de nada sirve ser juiciosos si no obedecemos a nuestros papitos. Entonces, niños muy juiciositos, debemos aprender a ser juiciosos y obedientes, y más con lo que papito Dios nos enseña. Entonces, niños, debemos aprender a ser como Jonás, pero no esperando a un segundo llamado para hacer las cosas bien, sino hacerlas bien de ser con ellos. Es un gusto haber podido compartir con ustedes esta historia tan bonita de la vida. Los queremos muchos, los amamos en el amor del Señor y esperamos que esto termine pronto para podernos ver nuevamente. Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana.